Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Seguimos con el Catecismo Mayor de San Pío X. Terminamos la clase anterior el artículo 150 y hoy vamos a ir del artículo 151 al 235. Bien, vamos a comenzar entonces nos dice esta segunda parte de la Iglesia en particular, nos dice el Catecismo. Y la pregunta del artículo 151 es: ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es la sociedad o congregación de todos los bautizados que, viviendo en la tierra, profesan la misma fe y la ley de Cristo, participan en los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente al romano pontífice, es decir, al Papa. Decir distintamente, ¿qué es necesario para ser miembro de la Iglesia? Para ser miembro de la Iglesia es necesario estar bautizado, creer y profesar la doctrina de Jesucristo, participar de los mismos sacramentos, reconocer al Papa y a los otros pastores legítimos de la Iglesia. ¿Quiénes son los pastores legítimos de la Iglesia? Los pastores legítimos de la Iglesia son el romano pontífice, o sea, el Papa, que es el pastor universal, y los obispos. Además, con dependencia de los obispos y del Papa, tienen parte en el oficio de pastores los otros sacerdotes y en especial los párrocos. Entonces, todos los obispos, estamos dependientes del obispo, sobre todo al obispo de Roma, que es el Papa, y que a su vez los obispos tienen la dirigencia de otros pastores. Dentro de esos pastores se encuentran los sacerdotes, y dentro de los sacerdotes en especial están los párrocos, que dirigen las comunidades de cada parroquia. ¿Por qué decís que el romano pontífice es el pastor universal de la Iglesia? Porque Jesucristo dijo a San Pedro, primer papa: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado también en el cielo. Y asimismo le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. La primera expresión la vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Bien, ¿no pertenecen pues a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza? No, Señor, todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. ¿Cómo puede distinguirse la Iglesia de Jesucristo de tantas sociedades o sectas fundadas por los hombres y que se dicen cristianas? Entre tantas sociedades o sectas fundadas por los hombres que se dicen cristianas, se pueden fácilmente distinguir la verdadera Iglesia de Jesucristo por 4 notas, porque solo ella es una, santa, católica y apostólica. Es decir, que de todas las iglesias que existen hoy en día cristianas, hay una sola de ellas que es la verdadera, la de Jesucristo, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia verdadera es una? La iglesia verdadera es una porque sus hijos de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí en una misma fe, un mismo culto, una misma ley, y en la participación de unos sacramentos bajo una misma cabeza visible, el romano pontífice, es decir, el Papa. ¿No podría haber más iglesias? No, Señor, no puede haber más iglesias, porque así como no hay más que un solo Dios, una fe y un solo bautismo, como nos dice el Evangelio, así no hay ni puede haber más que una sola y verdadera iglesia. Pero ¿no se llaman también iglesias los fieles unidos de una nación o diócesis? Se le llaman también iglesias los fieles unidos de una nación o diócesis, pero con todo eso no son sino partes de la Iglesia universal con la que forman una sola iglesia. ¿Por qué la iglesia verdadera es santa? La iglesia verdadera es santa porque santa es su cabeza invisible, que es Jesucristo.
santos muchos de sus miembros, santas su fe, su ley y sus sacramentos, y fuera de ella no hay ni puede haber verdadera santidad. Es decir, que la Iglesia católica no es santa por sus miembros, sino por su cabeza, que es invisible, porque su cabeza es santa. ¿Por qué la Iglesia verdadera es católica? La Iglesia verdadera es católica, que quiere decir universal, porque abraza a los fieles de todos los tiempos y lugares, de toda edad y condición, y todos los hombres del mundo son llamados a formar parte de ella. No hay distinción de miembros en una palabra. ¿Por qué la Iglesia verdadera es además apostólica? La Iglesia verdadera es además apostólica porque se remonta sin interrupción hasta los apóstoles, porque cree y enseña todo lo que ellos creyeron y enseñaron, y porque es guiada y gobernada por los pastores que legítimamente le suceden. Es decir, apostólica porque cada sacerdote, cada obispo tiene esa sucesión apostólica que llega hasta los apóstoles. ¿Y por qué la Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana? La Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana porque los 4 caracteres de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad se hallan solo en la Iglesia que reconoce por cabeza al obispo de Roma, sucesor de San Pedro. En este caso, nuestro Papa hoy, Francisco. ¿Cómo está constituida la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia de Jesucristo está constituida como una verdadera y perfecta sociedad, y en ella, como en toda persona moral, podemos distinguir alma y cuerpo. ¿En qué consiste el alma de la Iglesia? El alma de la Iglesia consiste en lo que tiene de interno y espiritual, que es la fe, la esperanza y la caridad, los dones de la gracia y del Espíritu Santo, y todos los celestiales tesoros que le provienen de los merecimientos de Cristo, Redentor y de los santos. ¿En qué consiste el cuerpo de la Iglesia? El cuerpo de la Iglesia consiste en lo que tiene de visible y externo, ya en la asociación de los congregados, ya en el culto y ministerio de la enseñanza, ya en su orden exterior y gobierno. ¿Basta para salvarse ser como quiera miembro de la Iglesia Católica? No señor, no basta para salvarse ser como quiera miembro de la Iglesia Católica, sino que es necesario ser miembro vivo. ¿Cuáles son los miembros vivos de la Iglesia? Los miembros vivos de la Iglesia son todos y solamente los justos, a saber, los que están actualmente en gracia de Dios. Es decir, que los verdaderos miembros de la Iglesia son aquellos que están vivos, es decir, que no están en pecado mortal. ¿Y cuáles son los miembros muertos? Miembros muertos de la Iglesia son los fieles que se hallan en pecado mortal. Bien. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana? No, señor. Fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nadie puede salvarse, como nadie puede salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de esta Iglesia. ¿Cómo pues se salvaron los antiguos patriarcas y profetas y todos los otros justos del Antiguo Testamento? Todos los justos del Antiguo Testamento se salvaron en virtud de la fe que tenían en Cristo futuro, mediante la cual ya pertenecían espiritualmente a esta Iglesia. ¿Podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la Iglesia? Quien sin culpa, es decir, de buena fe, se hallase fuera de la Iglesia y hubiese recibido el bautismo, o a lo menos tuviese el deseo implícito de recibirlo y buscase, además, sinceramente la verdad y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese, este tal, aunque separado del cuerpo de la Iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de salvación. Es decir, que todos aquellos que sin culpa están fuera de la Iglesia y hacen la voluntad de Dios pueden salvarse. ¿Se salvaría quien siendo miembro de la Iglesia Católica no practicase sus enseñanzas? Quien siendo miembro de la Iglesia Católica no practicase sus enseñanzas sería miembro muerto y por tanto no se salvaría, pues para la salvación de un adulto se requiere no solo el bautismo y la fe, sino también obras
conforme a la fe, como leemos en la carta de Santiago. ¿Estamos obligados a creer todas las verdades que la Iglesia nos enseña? Sí, Señor, estamos obligados a creer todas las verdades que la Iglesia nos enseña. Y Jesucristo declara que el que no cree ya está condenado. ¿Estamos además obligados a cumplir todo lo que la Iglesia nos manda? Sí, Señor, estamos obligados a cumplir todo lo que la Iglesia nos manda, porque Jesucristo ha dicho a los pastores de la Iglesia: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. ¿Puede errar la Iglesia en los que nos propone para creer? No, Señor. En las cosas que nos propone para creer la Iglesia no puede errar, porque según la promesa de Jesucristo está perennemente asistida por el Espíritu Santo. ¿Es pues infalible la Iglesia Católica? Sí, Señor. La Iglesia Católica es infalible, y a esta causa los que rechazan sus definiciones pierden la fe y se hacen herejes. Cuando dice que la Iglesia es infalible, es cuando la Iglesia habla sobre verdades de fe, ahí no puede errar. ¿Puede la Iglesia Católica ser destruida o perecer? No, Señor, la Iglesia Católica puede ser perseguida, pero no destruida ni perecer. Durará hasta el fin del mundo, porque hasta el fin del mundo está con el día Jesucristo, como Él lo ha prometido. ¿Por qué es tan perseguida la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es tan perseguida porque también fue perseguido su divino fundador, y porque reprueba los vicios, combate pasiones y condena todas las injusticias y errores. ¿Tienen los católicos otros deberes que cumplir con la Iglesia? Todo católico ha de profesar un amor sin límites a la Iglesia, estimarse por infinitamente honrado y feliz de pertenecer a ella, y procurar su gloria y acrecentamiento por cuantos medios pueda. Tercero, de la Iglesia docente y de la Iglesia discente o enseñada. La docente es la que enseña, la discente es la que es enseñada. ¿Hay alguna distinción entre los miembros que componen la Iglesia? Entre los miembros que componen la Iglesia hay una distinción notabilísima, porque hay en ella quien manda y quien obedece, quien enseña y quien es enseñado. ¿Cómo se llama la parte de la Iglesia que enseña? La parte de la Iglesia que enseña se llama docente o enseñante. ¿Cómo se llama la parte de la Iglesia que aprende? La parte de la Iglesia que aprende se llama discente o enseñada. ¿Quién ha establecido esta distinción de la Iglesia? Esta distinción en la Iglesia la ha establecido el mismo Jesucristo. ¿Son pues dos iglesias distintas, la Iglesia docente y la Iglesia discente? La Iglesia docente y la Iglesia discente son partes distintas de una misma y única Iglesia, como en el cuerpo humano la cabeza es distinta a los otros miembros, y con todo forma con ellos un solo cuerpo. ¿Quiénes componen la Iglesia docente? Componen la Iglesia docente todos los obispos, con el romano pontífice a la cabeza, ya se hayan disperso, ya congregados en concilio. ¿Y quiénes componen la Iglesia discente o enseñada? Componen la Iglesia discente o enseñada todos los fieles. ¿Quiénes pues tienen en la Iglesia la autoridad de enseñar? La autoridad de enseñar la tienen en la Iglesia el Papa y los obispos, y con dependencia de ellos los demás sagrados ministros. ¿Estamos obligados a escuchar a la Iglesia docente? Sí, por cierto, todos estamos obligados a escuchar a la Iglesia docente. So pena de eterna condenación, porque Jesucristo dijo a los pastores de la Iglesia en la persona de los apóstoles: el que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. ¿Tiene la Iglesia algún otro poder además de la autoridad de enseñar? Sí, Señor. Además de la autoridad de enseñar, tiene la Iglesia especialmente el poder de administrar las cosas santas, hacer leyes y exigir su cumplimiento. ¿Viene del pueblo el poder que tienen los miembros de la jerarquía eclesiástica? El poder que tienen los miembros de la jerarquía eclesiástica no viene del pueblo, y decir esto sería herejía, sino que viene únicamente de Dios. ¿A quién compete el ejercicio de estos poderes?
El ejercicio de estos poderes compete exclusivamente al orden jerárquico, es decir, al Papa y a los obispos a él subordinados. Cuarto, del Papa y de los obispos. Numeral 193, ¿quién es el Papa? El Papa, a quien llamamos a sí mismo Sumo Pontífice o también Romano Pontífice, es el sucesor de San Pedro en la Cátedra de Roma, vicario de Jesucristo y cabeza visible de la Iglesia. Cuando se dice vicario, significa representante de Jesucristo. ¿Por qué el Romano Pontífice es sucesor de San Pedro? El Romano Pontífice es sucesor de San Pedro porque San Pedro unió en su persona la dignidad de obispo de Roma y de cabeza de la Iglesia. Estableció en Roma por divina disposición su sede y allí murió. Por esto, el que es elegido obispo de Roma es también heredero de toda su autoridad. ¿Por qué el Romano Pontífice es vicario de Jesucristo? El Romano Pontífice es vicario de Jesucristo porque le representa en la tierra y hace sus veces en el gobierno de la Iglesia. ¿Por qué el Romano Pontífice es cabeza visible de la Iglesia? El Romano Pontífice es cabeza visible de la Iglesia porque él la rige visiblemente con la misma autoridad de Jesucristo, que es cabeza invisible. ¿Qué dignidad pues es la del Papa? La dignidad del Papa es la mayor entre todas las dignidades de la tierra, con que ejerce supremo e inmediato poder sobre todos y cada uno de los pastores de los fieles. ¿Puede errar el Papa al enseñar en la Iglesia? El Papa no puede errar, es decir, es infalible en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. Esto es bueno para aclarar. El Papa es infalible solamente en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. El Papa puede hablar de fútbol y equivocarse, puede hablar de economía y equivocarse, pero cuando el Papa habla de fe y enseña esa fe, eso sí es infalible. ¿Por qué motivo el Papa es infalible? El Papa es infalible por la promesa de Jesucristo y por la continua asistencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo es infalible el Papa? El Papa es infalible solo cuando, en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la Iglesia universal. Ahí únicamente es infalible el Papa, no cuando está comentando algo a alguien, ¿sí? Sino que cuando él habla para toda la Iglesia y está hablando de doctrina o de costumbre. ¿Qué pecado cometería el que no creyere las solemnes definiciones del Papa? Siempre y cuando esto sea de manera infalible y para toda la Iglesia. El que no creyese las solemnes definiciones del Papa, aunque solo dudase de ellas, pecaría contra la fe, y si persistiese obstinadamente en esta incredulidad, ya no sería católico, sino hereje. ¿A qué fin ha otorgado Dios el Papa el don de infalibilidad? Dios ha otorgado al Papa el don de infalibilidad para que todos estemos ciertos y seguros de la verdad que la Iglesia nos enseña. Es decir, por eso nuestra fe ha sido la misma por 2000 y pico de años. En cambio, vemos nuestras dominaciones que van cambiando, mutando de una idea, de una creencia, de una iglesia a otra, y por eso hoy en día hay millares y millares de iglesias. ¿Cuándo definió la Iglesia que el Papa es infalible? La Iglesia definió en el Concilio Vaticano I que el Papa es infalible, y si alguien presumiese contradecir a esta definición, sería hereje y excomulgado. ¿Ha establecido la Iglesia alguna nueva verdad de fe al definir que el Papa es infalible? No, señor. La Iglesia no ha establecido ninguna nueva verdad de fe al definir que el Papa es infalible, sino solamente ha definido, para oponerse a los nuevos errores, que la infalibilidad del Papa, contenida ya en la Sagrada Escritura y en la tradición, es una verdad revelada por Dios y por consiguiente que ha de creerse como dogma o artículo de fe. Esos son los dogmas. Los dogmas no es que se crea un dogma de la nada, sino que el dogma siempre está basado en la Escritura y en la tradición. No puede haber un dogma nuevo del que alguien se saque de la galera, sino que es lo que la Iglesia siempre creyó y se lo define como dogma porque hay gente ciertamente que está diciendo otra cosa. Entonces, para salvaguardar el depósito de la fe, se realiza un dogma para que toda la Iglesia crea lo que la Iglesia siempre creyó.
¿Cómo debe portarse todo católico respecto al Papa? Todo católico debe reconocer al Papa como Padre, Pastor y Maestro universal y estar unido con él de entendimiento y corazón. ¿Quiénes son por institución divina los personajes más venerados de la Iglesia después del Papa? Los personajes más venerados de la Iglesia después del Papa son, por institución divina, los obispos. ¿Y quiénes son los obispos? Los obispos son los pastores de los fieles puestos por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios en las sedes que se le han encomendado, con dependencia del romano pontífice. Por ejemplo, acá en Misiones tenemos 3 obispados: el obispado de Iguazú, el obispado de Posadas y el obispado de Oberá. Nosotros dependemos del obispo de Oberá, es decir, que nuestro pastor de la diócesis de Oberá es nuestro obispo Damián Santiago. ¿Qué es el obispo en su propia diócesis? El obispo en su propia diócesis es el pastor legítimo, el padre, el maestro, el superior de todos los fieles, eclesiásticos y seglares que pertenecen a la misma diócesis. ¿Por qué le llamamos al obispo pastor legítimo? Llamamos al obispo pastor legítimo porque la jurisdicción, esto es, el poder que tiene de gobernar a los fieles de la propia diócesis, se le ha conferido según las normas y leyes de la Iglesia. ¿De quiénes son sucesores el Papa y los obispos? El Papa es sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles, y los obispos son sucesores de los apóstoles en los que mira al gobierno ordinario de la Iglesia. ¿Debe el fiel estar unido a su propio obispo? Sí, señor. Todo fiel eclesiástico o seglar, es decir, sacerdotes, diáconos y nosotros los seglares, comúnmente llamados laicos, deben estar unidos de entendimiento y de corazón a su propio obispo en gracia y comunión con la sede apostólica. ¿Cómo debe portarse todo fiel con su propio obispo? Todo fiel eclesiástico o seglar debe reverenciar, amar y honrar a su obispo y prestarle obediencia en todo lo que se refiere a la cura de almas y al gobierno espiritual de la diócesis. Siempre que tenga que ver, ¿sí?, con la fe. ¿De quién se ayuda el obispo en la cura de almas? El obispo en la cura de almas se ayuda de los sacerdotes y principalmente de los párrocos. ¿Quién es el párroco? El párroco es un sacerdote designado para presidir y dirigir con dependencia del obispo una parte de la diócesis que se llama parroquia. En nuestra ciudad de todo el Valle, nuestra parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, cuando nosotros decimos parroquia es porque ahí vive el párroco. Y cuando nosotros hicimos la catedral, ahí es donde vive el obispo, porque ahí está la cátedra de Pedro. Entonces, cuando decimos catedral, tenemos una catedral en cada diócesis. En Misiones tenemos 3 catedrales, una en Iguazú, otra en Oberá y otra en Posadas, y ahí es donde vive el obispo. Y en las parroquias es donde vive el párroco. ¿Cuáles son los deberes de los fieles para con su párroco? Los fieles deben estar unidos con su párroco, escucharle con docilidad y profesarle respeto y sumisión en todo lo que atañe al régimen de la parroquia. Quinto punto de la comunión de los santos. ¿Qué nos enseña el 9º artículo del credo con aquellas palabras, la comunión de los santos? Con las palabras la comunión de los santos, el 9º artículo del credo nos enseña que en la Iglesia, por la íntima unión que existe entre todos sus miembros, son comunes los bienes espirituales que le pertenecen, así internos como externos. ¿Cuáles son en la Iglesia los bienes comunes internos? Los bienes comunes internos en la Iglesia son la gracia que se recibe en los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad, los méritos infinitos de Jesucristo, los merecimientos sobreabundantes de la Virgen y de los santos, y el fruto de todas las buenas obras que se hacen en la misma Iglesia. ¿Cuáles son los bienes comunes externos en la Iglesia? Los bienes externos comunes en la Iglesia son los sacramentos, el santo sacrificio de la misa, las públicas oraciones, las funciones religiosas y las demás prácticas exteriores que unen a los fieles entre sí. Entre todos los hijos de la Iglesia en esta comunión, ¿entran todos los hijos de la Iglesia en esta comunión de bienes?
En la comunión de los bienes internos entran los cristianos que están en gracia de Dios, pero los que están en pecado mortal no participan de estos bienes. ¿Por qué no participan de estos bienes los que están en pecado mortal? Porque la gracia de Dios es la que junta a los fieles con Dios y entre sí, por esto, los que están en pecado mortal, como no tienen la gracia de Dios, son excluidos de la comunión de los bienes espirituales. Es decir, al estar muerto, no reciben nada. Luego, no perciben ninguna utilidad de los bienes internos y espirituales de la iglesia los cristianos que están en pecado mortal. Los cristianos que están en pecado mortal no dejan de percibir alguna utilidad de los bienes internos y espirituales de la iglesia de que están privados, en cuanto conservan el carácter de cristiano, que es indeleble, y son ayudados de las oraciones y buenas obras de los fieles para alcanzar la gracia de convertirse a Dios. ¿Pueden participar de los bienes externos de la iglesia los que están en pecado mortal? Los que están en pecado mortal pueden participar de los bienes externos de la iglesia, con tal que no estén separados de la iglesia por la excomunión. ¿Por qué los miembros de esta comunión tomados en conjunto se llaman santos? Los miembros de esta comunión se llaman santos porque todos son llamados a la santidad y fueron santificados por medio del bautismo, y muchos de ellos han llegado ya a la perfecta santidad. ¿Se extiende también el cielo y el purgatorio y la comunión de los santos? Sí, Señor, la comunión de los santos se extiende también al cielo y al purgatorio, porque la caridad une las tres iglesias, la triunfante, la purgante y la militante. Los santos ruegan a Dios por nosotros y por las almas del purgatorio, y nosotros damos honor y gloria a los santos, y podemos aliviar a las almas del purgatorio aplicándoles en sufragio, misas, limosnas, indulgencias y otras buenas obras. De los que están fuera de la iglesia. ¿Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los santos? No pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida los condenados, y en esta los que están fuera de la verdadera iglesia. ¿Quiénes están fuera de la verdadera iglesia? Están fuera de la verdadera iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. ¿Quiénes son los infieles? Los infieles son los que no tienen el bautismo ni creen en Jesucristo, o porque creen y adoran falsas divinidades como los idólatras, o porque aún admitiendo al único verdadero Dios no creen en Cristo Mesías, ni como venido ya en la persona de Jesucristo, ni como ha de venir. Tales son los maometanos y otros semejantes. ¿Quiénes son los judíos? Judíos son los que profesan la ley de Moisés, no han recibido el bautismo y no creen en Jesucristo. ¿Quiénes son los herejes? Herejes son los bautizados que rehusan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como fe por la Iglesia Católica. O sea, son bautizados que rehusan con pertinacia, es decir, con perseverancia, creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia Católica. Por ejemplo, los arrianos, los nestorianos y las varias sectas de los protestantes. ¿Quiénes son los apóstatas? Apóstatas son los que abjuran, esto es, niegan con acto externo la fe católica que antes profesaban. Es decir, eran católicos, pero niegan esa misma fe a la que ellos accedieron alguna vez. ¿Quiénes son los cismáticos? Cismáticos son los cristianos que, sin negar explícitamente ningún dogma, se separan voluntariamente de la Iglesia de Jesucristo, esto es, de sus legítimos pastores. ¿Quiénes son los excomulgados? Los excomulgados son aquellos que por faltas gravísimas son castigados por el Papa o por el Obispo con la pena de excomunión, en cuya virtud son como indignos, separados del cuerpo de la Iglesia que espera y desea su conversión. ¿Se debe temer la excomunión? La excomunión se debe temer grandemente porque es la pena más grave y más terrible que puede imponer la Iglesia a sus hijos rebeldes y obstinados. ¿De qué bienes quedan privados los excomulgados? Los excomulgados quedan privados de las oraciones públicas, de los sacramentos, de las indulgencias y después de
de sentencia condenatoria o declaratoria, también de sepultura eclesiástica. ¿Podemos ayudar en alguna manera a los excomulgados? Podemos ayudar en alguna manera a los excomulgados y a todos los que están fuera de la iglesia con saludables avisos, con oraciones y buenas obras, suplicando al Señor que por su misericordia les otorgue la gracia de convertirse en la fe y entrar en la comunión de los santos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, hemos terminado esta tercera clase. Que tengan un bendecido día.